Muy buenas noches, bienvenidos a Netflix, Estudios Bíblicos y algo más. Saludamos a cada una de las personas que en este momento se encuentran conectadas, que nos están viendo. Les pedimos que por favor, dentro de la cajita de comentarios, denos sus saludos, díganos de qué ciudad se encuentran, preguntas que tengan el tema. Recordemos que este espacio está hecho para estudiar de la palabra. A través de todas estas semanas hemos hecho lo posible para poder dar la información clara de la fuente real que es la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros simplemente estamos haciendo un estudio para que ustedes puedan conocer de todas las maravillas que tiene la Biblia. Es importante también y recordarles que el estudio verdadero lo va a hacer usted en su casa, no dependa únicamente con la información que nosotros les podamos traer, sino ustedes también es importante que amplíen todo este conocimiento con una buena oración, con un buen estudio bíblico diario. Eso es importante que este mensaje quede a cada una de las personas que se están conectando en este momento. Recordemos, este tema de esta semana es el pecado, algo que nosotros muchas veces conocemos, pero realmente sabemos que es pecado. El tema de hoy lo vamos a ver y lo vamos a mirar cómo está registrado el pecado y qué habla el pecado en el Antiguo y Nuevo Testamento. Antes de saludarlos, Freddy y Oscar, yo creo que vamos a tener una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo el que nos dé su conocimiento. Les va a pedir el favor que inclinemos el rostro. Misericordioso Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por este día y pedimos humildemente, Señor, que sea tu Espíritu Santo con nosotros. Padre, te pedimos que cada una de las cosas que se trazarán acá no sean palabras de hombres, sino sean palabras tuyas, Señor. Utilízanos como medios para que cada una de las personas, incluyendo nosotros, podamos cada día comprender más aún lo que tú tienes escrito en tu palabra, Señor. Danos humildad, Señor, danos el conocimiento, la sabiduría necesaria para poder escarbar cada día más allí en tu palabra y conocer cada día más a ese Dios maravilloso, Señor. Cuida a cada una de las personas que se conectan, bendícelas, Señor. Tú conoces sus necesidades, sus miedos y sus incertidumbres y sus necesidades más que nadie, Señor. Bendícelos, guárdalos y te pedimos que tú estés con nosotros en el resto del programa y en el resto de días, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén, amén, amén. Bueno, Oscar y Freddy, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentra, Diego? Muy bien, gracias por ese preámbulo y bueno, queremos también saludar a todas las personas que se han conectado. Vemos en este momento que ya hay unos saludos, vemos a Freddy Moreno que nos dice buenas noches, Cecilia Leguizamón, buenas noches, hermanos de bendiciones, y también Jimena Solarte nos dice buenas noches, amigos. Entonces no se les olvide también dejar todas las preguntas que tengan en la caja de comentarios de Facebook y con eso nosotros estaremos pendientes y en lo posible poderles dar respuesta. ¿Cómo está, Oscar? Bien, gracias a Dios, bien. Y me agrada estar con ustedes compartiendo en este momento sobre estudios y algo más. Ese algo más siempre es tratando de mostrar que la Biblia es veraz desde otras ópticas. Esta semana hemos venido estudiando algo bien interesante y es el pecado. Es un concepto complejo, es algo que de pronto no podríamos llegar a comprender en su totalidad, pero tratamos de medio comprender lo que la Biblia nos habla sobre este. Y es importante entenderlo, ¿por qué? Pues no en totalidad, pero sí cierta parte, para de pronto poder comprender de una manera más profunda lo que es el plan de salvación y qué fue lo que hizo Jesús realmente en la cruz, qué fue lo que cargó sobre él, qué fue lo que realmente hizo por amor. Entonces, estas noches estamos hablando sobre esta temática. El lunes comenzamos hablando sobre las religiones a nivel mundial, las que creen, cómo conciben el pecado. Estuvimos hablando del hinduismo, del budismo, entre otras. El día de ayer estuvimos hablando ya de pronto de algunas denominaciones cristianas, cómo conciben la idea de pecado. Cada una tiene su concepto. Y hoy vamos entonces a analizar otra parte importante, pero ya enfocándonos directamente dentro de la Biblia. Entonces vamos a ver la terminología, porque quiero decirles algo para los que están aquí acabando de llegar. Algo que debemos tener en cuenta es que la Biblia fue escrita en griego, en arameo y en hebreo. ¿Listo? Más en hebreo que en arameo y en griego el Nuevo Testamento. Entonces, allí tenemos ya una complicación con respecto al lenguaje. ¿Por qué? Porque para nosotros pecado es una palabra que se aplica pues simplemente a lo que es directamente en contra de Dios o de su ley. Pecado es pecado. Pero cuando vamos a ver en el hebreo, en el griego, ya tiene diferentes palabras, ¿sí? Entonces no solamente es
una palabra para designar pecado, sino que hay diferentes. Y quiero de pronto hacerme entender con el siguiente ejemplo. Digamos, en nuestro lenguaje, amor. Amor, yo amo a mi papá, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, y se utiliza el mismo término. Pero en el griego por lo menos se utiliza un término para al amor a la familia, que es el filial, el amor al cónyuge, que vendría a ser el amor eros, y cuando se habla de Dios ya es un amor que se llama el amor ágape. Entonces, asimismo, en esta palabra del pecado hay diferentes términos. Entonces ahí es donde nos vamos a meter a la terminología, lo que la Biblia habla sobre el pecado dentro de su lenguaje. Entonces, para que estén muy atentos, aquí vamos a hacer una pregunta para comenzar. Ustedes pueden dejar allí sus respuestas en los comentarios, los que quieran participar, pueden escribir allí. Y la pregunta es la siguiente, una pregunta que es un poco compleja, pero yo quiero que me dejen los comentarios a medida que vamos avanzando. La pregunta es la siguiente, ¿nosotros pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Voy a repetirla. ¿Nosotros pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Puede dejarnos allí la respuesta, o si tiene otro enfoque diferente, puede dejarlo allí en la cajita de comentarios. Esa es la pregunta con la cual vamos a iniciar. ¿Listo? Y le quiero decir lo siguiente con respecto a la terminología en cuanto al pecado en la Biblia. Y vamos a comenzar en el Antiguo Testamento. Pero antes de eso quisiera decirle lo siguiente. Si bien es útil repasar la terminología bíblica para la palabra pecado, a fin de entender la complejidad del concepto, estos términos por sí solos o colectivamente no nos llevan a una precisa descripción bíblica del término pecado. La característica más fundamental del pecado que se denota en la temática bíblica al tratar Dios este problema es que es una rebelión dirigida contra el señorío y la soberanía de Dios y un rechazo de su autoridad en la vida, la conducta y el destino del ser humano. La negación de Dios está a la raíz del pecado y puede adoptar diferentes formas y actividades que involucran relaciones y dimensiones éticas, morales y espirituales. Entonces aquí ya nos está diciendo algo bien interesante. Nos dice que el concepto de pecado se encuentra en la Biblia con diferente terminología, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero que aún así, si nosotros reunimos todo ese contenido, esos términos de pecado, aún así nos quedamos cortos a la hora de entender a profundidad qué es el pecado. ¿Listo? Por lo tanto, la terminología bíblica muestra que el pecado no es una calamidad que sobrevino súbitamente a la humanidad, sino que es el resultado de una actitud activa y una elección consciente de parte del ser humano. Además, el pecado no es la ausencia del bien, sino que es no alcanzar las expectativas de Dios. Es un curso que el ser humano ha elegido deliberadamente. No es una debilidad por la cual los seres humanos no pueden responsabilizarse, porque el ser humano en la actitud o el acto de pecar deliberadamente elige rebelarse contra Dios, transgredir su ley y no escuchar la palabra de Dios. El pecado trata de ir más allá de las limitaciones que Dios ha fijado. En resumen, el pecado es un acto de rebelión contra Dios. ¿Listo? Entonces, para comenzar, ya aquí empezamos a ver un problema que tenemos, que aunque hay terminología, que aunque hay algunas definiciones que la Biblia nos muestra, como hemos estado mirando, aún así nos quedamos cortos. ¿Qué dice usted, Freddy? Bueno, gracias, Oscar. Antes de empezar a mirar cada uno de las palabras que aparecen en el Antiguo Testamento describiendo lo que es pecado, quisiera saludar a otra de las personas que se nos han unido en este preciso momento. Luz Marina Suárez nos dice buenas noches, hermanos. Jenny Suárez también dice buenas noches, Dios les bendiga. Y Andrés también nos dice buenas noches. Omaira Marín dice buenas noches, Omaira. Y empezamos con la respuesta. Ya le empezaron a responder, Oscar, la pregunta que usted está formulando. Acá nos dice Cecilia Leguizamón, somos pecadores porque pecamos. Elena Barrios nos dice, hola, buenas noches, somos pecadores porque pecamos. Katy Quintero, yo creería que somos pecadores porque pecamos. Y Andrés nos dice, somos pecadores porque pecamos. Entonces, bueno, vamos a empezar a desglosar lentamente cada uno de los términos que hoy vamos a socializarles y esperamos que ayuden a profundizar más la idea con respecto al pecado.
Y más tarde entonces retomaremos esta pregunta para explicar más a profundidad lo que queremos decirles, ¿listo? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Dios en su palabra, Él es muy ilustrativo. Dios quiere que nosotros de una manera muy gráfica, a partir de los sentidos, de lo que nosotros captamos, conocemos, vivimos, entendamos cuál es el propósito de Él y qué es lo que nosotros no debemos hacer. Es muy interesante porque el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos mostraba cómo a través de parábolas nos iba ilustrando, nos iba explicando de una manera muy didáctica lo que Dios quería de nosotros. Entonces, vamos a mirar cómo en el Antiguo Testamento, a partir de ese mismo esquema que el Señor Jesucristo nos mostró posteriormente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hacía prácticamente lo mismo. Entonces, la primera palabra que nosotros encontramos con respecto al pecado es hatat. Así se pronuncia, creo que se pronuncia en el hebreo. Y en el vocablo hatat aparece como sustantivo unas 193 veces en el Antiguo Testamento. Básicamente significa no alcanzar la marca, no dar en el blanco, como se dispara con una flecha. Entonces, lo primero que nos muestra aquí Dios es que, mire, pecado es como si yo les pusiera a ustedes un designio, un propósito, y ustedes no le atinan. No le dan donde Dios quiere que ustedes, en este caso, acierten. Les voy a dar un ejemplo para que empecemos a mirar así como gráficamente donde aparece en las escrituras esta misma palabra que es hatat, que más adelante Diego nos va a explicar ahí cómo aparece en términos de pecado, pero aquí yo les voy a mostrar inicialmente en términos donde la Biblia no habla explícitamente de pecado, pero sí utiliza esa palabra para ilustrar que no le estamos dando donde Dios quiere. Por ejemplo, Jueces 20:16 dice: de toda aquella gente que había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con una honda a un cabello y no erraban. Entonces, mire que ahí la palabra hatat, aunque en otras partes se utiliza como pecado, y no se les olvide que pecado acá es no alcanzar la marca, acá la utiliza en el término de este versículo donde dice tiraban. O sea, hatat es tirar. Interesante, ¿no? Porque ahí el Señor nos está diciendo, bueno, acá les voy a colocar esta misma palabra que después la utilizo para pecado en otra parte de la Biblia, pero la utilizo es cuando efectivamente están tirando un objeto. Ahora, en Job 5:24 también vemos un ejemplo semejante. Job 5:24 dice: sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. En este caso, la palabra hatat es implementada en el sitio donde dice te faltará. O sea, faltará en este versículo de Job 5:24 es la misma palabra hatat, que más adelante la palabra de Dios nos muestra que es utilizada también como pecado. Entonces, entendamos que Dios quiere ser ilustrativo, como les decía al comienzo de lo que les estaba diciendo, ilustrándonos cómo es que Dios quiere que nosotros entendamos la noción o la concepción de pecado. Entonces, Diego, ¿nos puede ampliar más esta idea, por favor? Claro, el concepto teológico de la palabra subraya un acto. Si se dieron cuenta, los versículos que manifestó Freddy hablaron de actos, no sustantivos, sino actos. Una manera, un estilo de vida que se desvía de lo que Dios ha establecido. De ahí que un pecado sea lo que no logra alcanzar la norma de Dios. Aquí ya vamos viendo que es un acto, algo que realmente se hace, que no cumple o no alcanza la norma de Dios. Vamos a ver unos versículos, vamos a dar Levítico 5:5, y aquí vamos a entender este concepto muy bien. Dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesar aquello en que pecó. Aquí donde está digamos, donde está la palabra hachá, está en pecare. Y si lo traducimos en que no logra alcanzar la norma de Dios, mire cómo quedaría. Cuando no alcanzamos la norma de Dios en alguna de estas cosas, confesar aquello en que pecó. Entonces ya vemos que es un acto que realmente, bueno, no satisface lo que el Señor ha pedido. En Levítico 5:16, y pagará lo que hubiere defraudado, ese defraudado, ahí está la palabra hatá, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él, con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Pues aquí vemos algo importante, dice, y pagará lo que hubiere defraudado la norma de Dios.
de las cosas santas. Aquí se refiere a lo que defraudó de lo que realmente quería el Señor respecto a la expiación de sacrificios de pecados, en estos casos, lo que habla Levítico. En el Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado. Si lo colocamos nuevamente esto, dice, contra ti no he alcanzado la norma que tú has establecido, Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces aquí ya vemos que también pecar es defraudar. Y cuando uno lo defrauda es porque uno espera algo. El Señor espera lo perfecto de nosotros. Y cuando nosotros pecamos, lo defraudamos. De aquí viene esta palabra hatá. Por lo tanto, hatá denota el pecado como un acto o una actitud que hace que una persona no alcance la marca esencial y esperada para mantener la correcta relación entre el ser humano y Dios. El pecado es una ruptura de la relación del ser humano con Dios. Eso es muy claro que debemos entender nosotros. El pecado es una ruptura de la relación del ser humano con Dios. Así es. Y quisiera de pronto resaltar algo aquí. Yo creo que una de las cosas que nos debe quedar más claro con respecto a esta parte del pecado es que aunque hay algunos conceptos que nos dicen que es desobedecer los mandamientos de Dios, desobedecer la palabra de Dios, yo pensaría que aquí ya empezamos a ver un principio que se marca en esta introducción, y es que habla de qué, de la separación de Dios, de no estar cerca de Dios. Entonces allí ya vemos algo que nos podría permitir comprender de una manera de pronto más profunda, aparte de que es un acto, un acto como nos lo acaba de decir Hatak, tiene que ver también con una decisión también. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con otro término en hebreo que es agón. Agón es el término en hebreo para designar también otro tipo de pecado. Y agón es un término profundamente religioso, o sea, se utiliza mucho en la religión. Ocurre en la Biblia más o menos 229 veces, casi siempre con el significado de iniquidad. O sea que cuando aparece iniquidad, en la mayoría de veces, la palabra allí en hebreo es agón, iniquidad, ante Dios, o sea, iniquidad ante Dios, incluyendo la idea de castigo. ¿Listo? Entonces podemos de pronto ver un ejemplo de a dónde se utiliza la palabra agón como uno de los términos de pecado en hebreo, en el Antiguo Testamento, y es Génesis capítulo 4, versículo 13. En Génesis 4:13 nos dice lo siguiente: y dijo Caín a Jehová, grande es mi agón para ser soportado. ¿Sí? Utilizando el hebreo allí, grande es mi agón, o grande es mi iniquidad, o grande es mi castigo para ser soportado. ¿Listo? Entonces aquí vemos el término agón como otro de los tantos términos de pecado que también podemos encontrar en Génesis capítulo 15, versículo 16. Génesis 15:16 también se le utiliza, ya dijimos que son 229 veces que aparece en el Antiguo Testamento, pero miremos lo que dice Génesis 15:16. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no han llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces allí la palabra maldad sería en hebreo agón, que sabemos que significa también iniquidad o el castigo. Entonces, este es otro término que es importante comprender, porque como les dije al principio, nosotros en nuestro vocabulario solo tenemos una palabra para pecado. Pecado es pecado y ya. Pero en el hebreo y el griego aparecen diferentes términos para designar diferentes tipos de pecado. Gracias, Oscar, por la información que nos comentó. Y bueno, yendo en ese mismo orden, les voy a mostrar también esta palabra bon, donde aparece en otras partes, y también la palabra conlleva la idea de algo torcido. O sea, la palabra cuando se utiliza, por ejemplo, en este versículo que les voy a mostrar, que es en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 9, aquí en esa parte donde dice, cercó mis caminos con piedra labrada, abón, ahí viene, torció mis senderos. O sea, la palabra también que es designada para pecado, que es abón, aquí en el Antiguo Testamento se traduce también como torcido, como que se torció. Interesante, ¿no? Porque ya nos amplía también el concepto
de lo que es pecado. Dios no solamente ve en este caso pecado como transgredir la ley, sino también torcido, como vimos anteriormente, también en otras formas, en ataque, no pegarle al blanco. Entonces, aquí vemos este ejemplo que nos muestra Lamentaciones 3:9, pero les quiero mostrar también que se refiere a algo que es falso o fraudulento. Imagínense, también tiene esa connotación. Y mire aquí cómo aparece en Salmo 36, versículo 3. Entonces, dice aquí, las palabras de su boca son abón, iniquidad. Acá se utiliza entonces abón para también traducir iniquidad. Y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Entonces, también aquí pecado traducido es iniquidad, también ha sido traducido como torcido. Y cómo nos amplía, ¿no? Porque cada vez que uno va a la palabra, a la raíz de la palabra de lo que el Señor quiere decir, ya uno entiende que pecado no es solo transgredir la ley, sino que es una amplitud más, ¿no? Uno se va enriqueciendo a través de este lenguaje. Vamos a ver otro versículo donde aparece también este término abón. Y bueno, espero que ustedes vean dónde es que aparece en este caso la palabra abón. Y creo que ya la detectaron, ¿no? Proverbios 22:8 dice, el que sembrare abón, pecado, iniquidad, abón, iniquidad segará. Ahí vemos esa misma palabra que es traducida como pecado, que es, anteriormente la habíamos visto que la utilizó en la Biblia para decir torcido, aquí ya la está utilizando prácticamente para decir iniquidad. Y la vara de su insolencia se quebrará. Y por último les voy a mostrar otro versículo donde nos va a mostrar aún más la riqueza de esta palabra abón, que también es utilizada para designar pecado. Y la encontramos en Isaías 41:29. Entonces, aquí ya no aparece como iniquidad, ¿no? Ni aparece como torcido. ¿Dónde creerían ustedes que aparece? Les voy a decir. Isaías 41:29 dice, he aquí, todos son abón, vanidad. Entonces ya la palabra pecado también es utilizada como vanidad. Y las obras de ellos, nada, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Entonces, hay una riqueza grandísima en estos preceptos porque ya vimos que esta misma palabra que se utilizó para hablar torcido, iniquidad, también es utilizada para vanidad. Entonces ya el pecado se nos ha ido ampliando. O sea que la vanidad es un pecado, sí, según lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que el pecado es aquello que desvía del camino recto de Dios y comprende una conducta perversa. Eso ya lo vamos a ver ahorita en Génesis 15:16, en Isaías 43:24. Por lo tanto, abón, en su significado teológico, va más allá de hatá, en el sentido en que le agrega la noción adicional que es una intención inicua o mala. Digamos que aquí ya vemos algo que es realmente que nace, una intención mala para hacer algo. Vamos a verlo esto en Génesis 15:16. Dice, y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí donde identificamos la palabra abón en maldad. Entonces, si nosotros vemos acá, y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad o la intención mala, inicua del amorreo hasta acá. Vemos que ya esto simplemente vemos que no solo basta con simplemente errar al blanco, tener la intención, ¿cómo es? Errar en el blanco, sino aquí ya hay una intención, algo que realmente la persona empieza a concebir de una manera, ¿para qué? Para hacer algo malo. Y esto lo vemos también en Isaías 43:24. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. O sea, ¿me fatigaste con qué? Con tu intención inicua o mala. Entonces, aquí ya vemos algo muy importante. No es simplemente algo pecado transgredir, sino también la intención que tenemos hacer ya el mal aquí. Y recuerden que pecado también no es solo simplemente hacer el acto, también desde la mente empezarlo a concebir, a programar. Hay mucha gente que nunca, ustedes no se han dado cuenta que mucha gente dice, no, pero yo nunca vi mal en esa persona. Pero esa persona, cuando se le hace un estudio psicológico, entiende que para hacer ciertos actos
que hoy en día conocemos como aberrantes, cosas desagradables, que dice, mire, pues esa persona era buena, siempre estuvo, ¿qué? Si usted mira, identifica, estuvo pensando en su cabeza hacer el mal, hasta que todo eso se manifestó de alguna vez. Entonces aquí vemos que me fatigaste con qué, con tus maldades. El solo hecho de tener intenciones y concebirlas en la mente también se convierte en qué, en un pecado. Sí, señor. Y aquí para los que están conectándose hasta este momento y de pronto están descontextualizados, estamos hablando del pecado, pero la terminología que se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, o sea, en el hebreo y en el griego. Y ya comenzamos hablando de lo que es el hatak, que es errar al blanco, y awon, en cambio, tiene otro significado, que aunque también es pecado, tiene que ver con algo más profundo que hatak, que errar al blanco. ¿Listo? Y se le traduce como iniquidad o también se le traduce como fraude, entre otras palabras que se utilizan. Entonces, allí estamos analizando lo que tiene que ver con la terminología en la Biblia sobre lo que ella dice del pecado. ¿Sí ven por qué es tan complejo? Siempre hablamos de pecado y pensamos que eso simplemente es una palabra, pero miren que hay una terminología atrás de todo esto. Quisiera leer algunos comentarios aquí que nos dejan con respecto a la pregunta que habíamos hecho y la mayoría, por lo que veo, hay un consenso como que todos tienen el mismo concepto, porque Cecilia Leguizamón dice, somos pecadores porque pecamos, Elena Barrios también, somos pecadores porque pecamos, Katy también, somos pecadores porque pecamos, Andrés, somos pecadores porque pecamos, Ricardo, buenas noches, Ricardo, Dios le bendiga. Jimena, yo creería que somos pecadores porque pecamos. Y Jenny Suárez nos deja una cita bíblica bien interesante, Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, el pecado vendría siendo una acción, así que sería más coherente decir que somos pecadores porque pecamos. ¿Cómo la ven ustedes? Es interesante esta parte y quisiera de pronto, para que nosotros no vayamos a dejar esa pregunta allí volando. Bueno, la verdad es que esta pregunta se responde desde el concepto que usted tenga de pecado, sí, con respecto al pecado, pero más exactamente, si su concepto es creer en el pecado original, usted va a decir lo contrario, ¿cierto? Va a decir lo contrario. Pero si usted cree que el pecado original no es bíblico, la respuesta más coherente sería esta, la que acaban de dar la mayoría. Entonces, por esa respuesta yo veo que la mayoría no cree en el pecado original y pues bien hacen porque esa no es una teoría o una doctrina que realmente se encuentra en la Biblia. Entonces, gracias porque es una respuesta que la mayoría tienen la misma idea, pero a medida que vayamos avanzando vamos aclarando más con respecto a esto, ¿listo? Y vamos a analizar. Entonces, para que de pronto aquí quede una pregunta, otra pregunta más para que ustedes puedan allí participar en comentarios. La pregunta es la siguiente. ¿El pecado es un acto o un estado? ¿El pecado es un acto o un estado? Otra pregunta así para que de pronto nuestra mente empiece a expandirse con respecto a esta información. ¿El pecado es un acto o un estado? Puede ser alguna de las dos, puede ser una tercera o si hay una cuarta, no sé. Respondan allí lo que ustedes y vamos a compartir su información porque aquí todos aprendemos de todos. Nosotros no nos la sabemos todas, sino que también queremos conocer y hemos visto comentarios durante estas temporadas de personas que nos han enriquecido a nosotros también con Sí. respecto a sus apreciaciones. Bueno, quisiera seguir aquí con otra parte del pecado ya para ir culminando la parte del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento tenemos otra terminología. Bueno, aquí vamos con uno de los pecados que se considera el peor pecado, o sea, que se considera ese pecado de que usted, mejor dicho, se fue en rebelión. Y es el pecado que se llama pechá. Y pechado, pechá, ese término ocurre 135 veces en el Antiguo Testamento. Significa una violación deliberada, premeditada e intencional de una norma o un principio. También denota la negativa persistencia a someterse a una autoridad legítima. Difiere de Hatat en que el acto no pasa inadvertido, sino que es una revuelta, una rebelión o transgresión deliberada. La palabra se usa para referirse a la violación de un contrato o a quebrantar intencionalmente un acuerdo. Bueno, déjenme decirles que ese pecado, Peshá, viene a ser peor que el Agón y peor que el Hatá. Y ese pecado Peshá
En hebreo, ese pecado pesha es la rebelión con mano alzada. O sea, que es que usted sabiendo que sí, que Dios es real porque usted lo vivió, que usted sabe que hay unos mandamientos, usted se va en contra. ¿Listo? Yo podría decir así como un pensamiento, que ese vendría a haber sido el pecado que cometió tanto Lucifer como Adán, porque ellos sabían, pero se rebelaron, sabiendo, se rebelaron. Podríamos decir que cometieron ese pecado Peshá. ¿Listo? Vamos a ver unos ejemplos de Peshá en la Biblia. Primera Reyes 12:19 dice, así se peshá o se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Aquí se utiliza el término en apartarse, alejarse. ¿Listo? Segunda de Reyes 1:1 dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Peshá, rebeló Moab contra Israel. Aquí vemos entonces que la palabra rebeló o rebelión se aplica en el hebreo Peshá, rebelarse contra algo. ¿Listo? Segunda de Reyes 8:20 dice, en el tiempo de él se rebeló Peshá, Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. ¿Listo? Entonces aquí vemos otra vez la palabra de rebelión, de irse en contra de una autoridad legítima. Y segunda de Reyes 8:22 dice, no obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Limná en el mismo tiempo. Peshá. Entonces allí vemos esa connotación y ese pecado con mano alzada de rebelión es uno de los pecados que podemos notar aquí, que es con conocimiento y es voluntario. Sabiendo hacer lo bueno, hace lo contrario. Exactamente, creo que nomás con estos términos que hemos analizado, hemos profundizado muchísimo más con respecto a lo que la palabra de Dios nos enseña del pecado. Quiero leer antes que todo, muchachos, unas respuestas que ya le están dando, Oscar, con respecto a la pregunta que usted hizo. Bueno, acá Luz Marina dice lo siguiente, nos está diciendo, dichoso aquel a quien es perdonado transgresión y cubierto su pecado. Iván Campo dice, sí somos pecadores. Ricardo dice, Vanessa dice un estado. Entonces acá ya una persona está diciendo que es un estado, ¿sí? Cecilia dice, el pecado es un acto. Luz Marina dice, el pecado es un acto. Vemos una respuesta de Ángela Saldarriaga. Yo diría que los dos, porque no solo pecamos cuando lo pensamos, sino también cuando pasamos al acto. Interesante, ¿no? Elena Barrios dice lo siguiente, yo considero que es un estado, porque no solo es infringir, sino el no arrepentirse de ello. Bueno, hay que analizar esa parte, ¿no? Y acá dice Luz Marina para finalizar, aparta del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Salmos 37:27. Bueno, Ana Mendoza, mire, se está incrementando los comentarios, Oscar. El pecado es un acto. Y Jimena nos está diciendo lo siguiente. Este versículo me da a entender que es un acto o acción. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Joana Tobar dice, el pecado es un acto porque si permanezco en él, se vuelve un estado. Interesante ese concepto, me parece más interesante. O sea, si es un acto, pero si permanezco en él, sí se convierte en un estado. Interesante, no lo había visto de esa manera, pero nos está agregando mucha Sí, información y gracias por esa respuesta, ¿no, Oscar? gracias porque nos ayuda de pronto también a analizar desde otro punto de vista. Gracias por eso, Joana. Gracias. Bueno, listo. Bueno, vamos a continuar entonces con el concepto o la palabra pesha con respecto al pecado. No se les olvide que Oscar nos había dicho anteriormente que es una rebelión directa, ¿no? Ahora, el elemento de intencionalidad y revuelta, cuando penetra en el vocabulario teológico, hace que esta palabra presente una forma más grave de pecado que las demás. Y es por eso que Oscar nos decía que entre todos los pecados, consideramos que es el más fuerte y es en el cual Satanás cayó. Entonces, miremos un texto en el cual nos dice con respecto a esto mismo. Dice, oh cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra ti. O sea, en este caso ahí la palabra de rebelar es peshá,
Si miramos el contexto de lo que nos muestran estos versículos, se da uno cuenta que digamos, la correspondencia por parte de la humanidad a Dios, Dios siendo amoroso con ellos, fue de rebelión. Entonces se ve más gravedad aún. ¿Por qué? Porque tiene un antecedente de amor por parte de Dios. Vemos otro versículo que también nos ayuda a entender un poco más este concepto de rebelión. Miremoslo completamente. Dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová, tu Dios, has prevaricado. Sí, en este término que utiliza aquí, porque en la profecía también lo vamos a ver, este término de prevaricar como un fuerte levantamiento contra Dios, ¿no? Como una intencionalidad más maligna que las demás en este caso. Dice, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Entonces, mire cómo Dios utiliza acá este término pesha, y como vemos en todo el contexto, adicionalmente le agrega el término fornicar, refiriéndose a ir a apostatarse delante de otros dioses. Y recuerdo un pasaje en Primera de Samuel donde habla de que los que cometen idolatría también hacen rebelión contra Dios. Entonces podemos utilizarlo también bajo este contexto. Ahora, miremos también otro término. Está en Oseas 7:13 y dice, ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Si se dan cuenta, aquí lo está utilizando Dios, este término en particular, cuando se refiere a todo lo que es, inclusive ya es el plan de rebelión, el plan de salvación y la rebelión de los pecadores contra Dios. Y vemos acá es en el tema del juicio, interesante porque acá el término pesha ya viene bajo un contexto de juicio. Entonces podemos pensar también cuando lo vamos a remitir hacia el Apocalipsis y ya la rebelión final de la tierra contra Dios, está hablando bajo estos mismos términos, ¿no? Rebelión directa en conciencia contra Dios. Y miremos otro término, porque también aquí esto está en el contexto de lo que es profético y lo encontramos también en Oseas capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley, se pecha contra mi ley. Si se dan cuenta, aquí nuevamente viene en un contexto profético de juicio y también podemos decir que es apocalíptico. Entonces, muy, muy enriquecedor este término, este texto, y quisiéramos, bueno, que avancemos un poquito más con este término y bueno, vamos a mirar otro más y espero que Diego nos profundice un poco más. Otro término que podemos ver en el Antiguo Testamento para el pecado es la palabra rezá. Rezá significa desasosiego o inquietud y aparece más de 30 veces en el Antiguo Testamento. Se usa para describir el estado de los impíos. Vamos a ver un versículo que está en Isaías 57:20. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces dice, pero los rezá son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces aquí ya habla que se describe el estado de los impíos que son como el mar en tempestad, que no pueden quedarse quietos. Eso normalmente está visto una persona inquieta con desasosiego, no se queda simplemente pasmada o simplemente quieta, sentada, sino es una persona que está constantemente moviéndose, inquieta, con un cierto, como lo dice acá el significado, en un desasosiego. Y una persona con esto, ¿qué hace? No se queda quieta, se está moviendo. Otra, digamos que otros conceptos para rezar también se habla sobre moralmente malo, una persona activamente mala, condenada a muerte. Es condenar, culpable, delincuente, impío, inicuo, malo, que maltrata, malvado, pecado perverso. Entonces vemos que una persona que ya está ejerciendo el acto, recordemos que una persona que está en pecado, que comete pecados, está completamente llena de todo esto. Es como el mar, de aquí a allá hay condena, hay culpabilidad, es un delincuente, es un impío, una persona inicua, que maltrata, es malvada, pecador perverso. Mire el contexto que ya le estamos dando. Ya prácticamente son personas que están plenamente en movimiento y muestran que están en un estado de pecado ya activo, completamente lleno de maldad y ya sus obras están llenas, tienden todas a realizar
actos malos o pecaminosos. Así es. Y el rezá, también el término literalmente significa desencajado, estar suelto. Por lo tanto, puede referirse a la condición vacilante de los impíos que son llevados de un lado a otro y viven en confusión. En algún, en algunas referencias se usa el término rezá para denotar el sentido de impiedad y por lo tanto culpabilidad de un delito. El término se refiere también a ser culpable de hostilidad contra Dios y su pueblo. Entonces, este es otro término que encontramos en el Antiguo Testamento con respecto al pecado y lo encontramos en Éxodo 23, versículo 1. Y allí dice, no admitirás falso rumor, no te consentarás con el impío para ser testigo falso. Allí la palabra impío es rezá. ¿Listo? Entonces aquí vemos también cómo se utiliza esta palabra dentro del contexto de Éxodo 23:1. Proverbios 25:5 también nos dice algo interesante con respecto al pecado rezá, que es aparta al rezá o al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Vemos aquí entonces hablando de qué, del impío que si se aparta del rey, entonces el trono se afirmará en justicia. Entonces aquí vemos entonces esa actitud de rezar, que son esas personas que dan malos consejos. Cuando vemos entonces, podemos mostrar aquí un ejemplo para nuestros tiempos, es cuando tenemos amigos que nos llevan es por caminos que no son. Se utiliza el término rezar. ¿Listo? Y Éxodo 9:27 dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Rezar. Aquí otra vez se utiliza el término rezar. Entonces vemos la connotación que tienen los diferentes términos de pecado en el Antiguo Testamento y cómo por eso podemos ver la complejidad de comprender o dar una definición concreta y total de pecado. Podríamos decir que este tema podríamos seguir estudiándolo, pero de verdad que hay mucha información con este término, entonces yo creo que el único que nos va a sacar de la duda sería nuestro Dios mismo. Y no creo que vaya a ser en esta carne de pecado. Bueno, en resumen, ¿qué podemos hablar con respecto a lo que estudiamos del vocablo del Antiguo Testamento? Bueno, lo primero es que para designar el pecado es principalmente un término teológico por naturaleza. Ahora, aunque estas palabras varían en tonos y significados, hay una unidad fundamental en la proyección del pecado, y ustedes lo notaron, cada una de las palabras, aunque variaban, tenía una connotación de mal, era algo que designaba algo malo, ¿no? Ahora, hay unidad fundamental en la proyección del pecado, que el pecado es fracaso, aberración, criminalidad y rebeldía con respecto a las normas y expectativas divinamente prescritas. El pecado es no alcanzar la meta, como lo habíamos dicho, no alcanzar la marca y no satisfacer las expectativas de Dios. Es un acto cometido contra la voluntad de Dios, una iniquidad contra Él. Es una vida abierta y deliberada rebeldía contra la voluntad y la dirección de Dios. Implica una vida descontrolada también, desamarrada, como lo acabo de decir Oscar, del ancla divina, ¿no? Nos desamarramos de Dios, del ancla divina y andamos como quisiéramos. Y como resultado, el ser humano es llevado a la deriva en un mar de la impiedad. Además, el pecado es, en primer lugar, una motivación, una acción, un estado de rebeldía contra Dios. Y aquí venimos de pronto a encajar las palabras que nos decía Joana en sus comentarios, que cuando uno inicialmente el pecado es un acto, ¿sí? Pero si persevero en ello, ya se convierte en un estado de rebeldía y llegará un momento en el que ya no hay gracia para con los que perseveran en el pecado, ¿no? Ahora, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, dice el rey David, ¿no? En el 51:4, dándonos una clásica definición de que el pecado es fundamentalmente un acto de oposición a la voluntad de Dios. Aunque el pecado de David era contra Betsabé y su esposo, confesó bajo su influencia del Espíritu Santo que lo que había hecho no fue solamente una falla de comportamiento, sino una transgresión de la voluntad y la ley de Dios. Y es fascinante ver esa historia de David, porque inmediatamente él reconoció el pecado, en vez de ir y buscar a la persona y pedirle excusas a él,
se derramó sus lágrimas y quebró delante de Dios. Porque realmente los designios y los pecados nosotros los hacemos inicialmente delante de Dios. Y claro, posteriormente tiene que ir a hablar con la persona con la cual ha cometido su afrenta y tratar de mediar y arreglar aquello. El pecado es precisamente eso, un rechazo de Dios, y de ello fluye una relación igualmente inaceptable con los demás seres humanos. Bueno, ya vimos cada uno de los significados que tiene la palabra pecado en el Antiguo Testamento, y recordemos que la Biblia es muy rica en conocimiento, en palabras, en todo su tema literario. Aprendemos cada día más. Bueno, ahora vamos a ver lo que significa pecado o qué muestra pecado en el Nuevo Testamento. Recordemos que el tema predominante en el Nuevo Testamento siempre ha sido ¿quién? Jesús, su vida y obra como redentor del pecado. Como tal, en el Nuevo Testamento trata gráficamente con la seriedad del pecado en términos de su costo final, la vida del Hijo de Dios, nada más y nada menos que la vida del Hijo de Dios, cuya muerte, la gracia y el perdón de Dios quedaron disponibles para la raza humana, para cualquier persona, cualquier cosa que el Nuevo Testamento diga para poner de relieve la fatalidad del pecado y su enorme costo para Dios, lo dice a la luz de la grandeza y la gloria de la cruz, la cual asestó definitivamente un golpe mortal al poder del pecado. Entre las numerosas palabras griegas que el Nuevo Testamento emplea para describir la enormidad del pecado, figuran 6 que son muy significativas y las vamos a ver cada una de ellas a continuación. Sí, señor. Entonces aquí vamos a hacer una pausa para las personas que están llegando. Estamos hablando entonces del tema del pecado. Estamos analizando la terminología en el Antiguo y en el Nuevo Testamento porque, como bien lo dijo Diego, en la Biblia encontramos un vocabulario rico, un vocabulario extenso. Se encuentran muchas palabras que pueden significar muchas otras y el pecado no es la excepción. Entonces, para los que están llegando, estamos analizando y vamos a comenzar en el Nuevo Testamento. Bien, vamos a empezarlo. Allí hubo una palabra que dijo Diego que me gustaría de pronto dejarla como pregunta también para los que están allí, para que puedan allí de pronto responder. Pero aquí sí vamos a hacer algo. Al primero que responda, le vamos a enviar eh, el tomo de Fundamentos de nuestra Fe, donde está todo lo que tiene que ver con pecado. Al primero que responda esa pregunta, se lo vamos a enviar. Esos tomos no son fáciles de encontrar, entonces aquí los tenemos, se los vamos a compartir, pero al que primero responda, le vamos a regalar ese tomo donde está toda la información sobre este tema que es bien importante conocer. Y la pregunta es fácil. La pregunta es, ¿cuál es el poder del pecado? El primero que responda, ¿cuál es el poder del pecado? Entonces ahí, mientras tanto, ustedes van a mirar quién fue el primero para mandarle ese regalo. Y aquí vamos a seguir entonces analizando lo que es pecado dentro de el griego. La palabra que se utiliza en el griego, y es una de las que más se utiliza para pecado, es hamartía. Hamartía. Es tanto que cuando se habla de la doctrina del pecado, hay un estudio teológico que se llama amarteología, que es el estudio del pecado. Imagínense ustedes. De ahí es donde viene hamartía, pecado. En el Nuevo Testamento, hamartía es el término empleado con mayor frecuencia para referirse al pecado. Se lo ha traducido como tal cerca de 175 veces. Literalmente significa no dar en el blanco. ¿Cómo así? Es lo mismo o es el término que se utiliza en griego, pero que en hebreo es hatak. ¿Sí ven? O sea, hamartía es el mismo término, es el equivalente en el hebreo para hatak. Ahí vamos viendo la relación, ¿no? Hamartía y hatak vienen a ser lo mismo, porque es errar o no dar al blanco. Así como sucede en la práctica de tiro. En el griego clásico, la palabra casi siempre se usa para indicar un fracaso negativo o no tanto una transgresión definida. En el Nuevo Testamento, sin embargo, la palabra se usa para describir algo de grave magnitud que coloca al pecador en distancia de y en posición a Dios. Hamartía connota el fracaso deliberado de un individuo en alcanzar la norma de Dios. Entonces, hamartía tiene que ver con eso, que no alcanza
no alcanza, erra el blanco, que no cumple con la norma de Dios. Eso es hamartía, lo mismo que hatak en el Antiguo Testamento. Mateo 1:21 es uno de los ejemplos de hamartía. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, de sus hamartía, o sea, de sus pecados. Allí aparece entonces la palabra pecado en Mateo 1:21, pero también Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el hamartía entró en el mundo por un hombre, y por el hamartía la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos hamartía. Entonces aquí se utiliza palabra a modo general. ¿Listo? Y primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro hamartía, él es fiel y justo para perdonar nuestros hamartía y limpiarnos de toda maldad. Aquí vemos entonces en el Nuevo Testamento la palabra, una de las tantas que se utiliza para pecado. Vamos entonces a de pronto a dejar que Freddy nos lea los resultados y quién se ganó el libro en PDF para enviárselo. Freddy, el micrófono. Freddy. Gracias. Ya, listo, ya ahora sí lo escucho. Ahora sí me escuchan bien. Qué pena. Les estaba diciendo que no solamente es bueno que nosotros hablemos y ustedes escuchen, sino que participen, de manera que el conocimiento viene tanto de nosotros hacia de ustedes también hacia nosotros. Y hoy hemos recibido una gran información que nos ha nutrido. Entonces nos dice aquí respuestas de lo que dijo después de lo que Oscar hizo la pregunta. Acá, bueno, primero quiero resaltar este comentario. Ricardo Preciado nos dice, muy interesante el tema, mis hermanos, Dios los bendiga y los siga bendiciendo con esta sabiduría. Gracias, mi hermano, por sus palabras. Luz Marina dice lo siguiente, qué cosa horrible es el que peca, me imagino. El profeta Isaías dice, pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros entre vosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bueno, y aquí creo que ya empieza la serie de respuestas. Ricardo nuevamente nos dice, la muerte. Luz Marina Suárez también nos dice, la muerte. Jimena Solarte dice, el poder del pecado es la muerte. Ana Mendoza también dice, el poder del pecado es acariciarlo. Interesante ese concepto, ¿no? Acá dice Ángela Saldarriega, apartarnos de Dios. Cecilia nos dice, volvernos esclavos. Y por último, Jenny nos dice, el poder del pecado sería la esclavitud. Bueno, Oscar, ¿cómo ves las respuestas? La respuesta correcta es la muerte. Ese es el poder del pecado, la muerte. Entonces, yo creo que la persona que más rápido respondió fue Ricardo Preciado, para que de pronto nos deje ahí su correo electrónico y le enviamos entonces, no le vamos a enviar solo uno, le vamos a enviar los 9 tomos. Son 9 tomos para que usted pueda enriquecerse con conocimiento teológico para comprender de una manera más puntual la palabra de Dios. Entonces, si Ricardo Preciado nos deja por favor el correo electrónico y le hacemos llegar estos libros, porque creo que por Messenger son muy pesados para enviarlo, ¿no? No alcanza a Sí, cargar. tendríamos que enviarlo por correo. Sí, sería por correo, listo. Entonces allí le damos esa información. Muchas gracias, Ricardo, y a los demás que participaron. Por instante les ganaron, Luz Marina por un instante le ganaron, pero bueno, gracias por participar y por compartir con nosotros. Bueno, para continuar entonces, sigo con el tema de amartía y vamos a ver que amartía denota también la decisión del ser humano de ser hostil a Dios. Imagínense, también significa cuando una persona quiere ser hostil a Dios, utiliza la Biblia en el Nuevo Testamento la palabra amartía. Vamos a ver un ejemplo en donde se ve efectivamente esa hostilidad hacia Dios. Juan capítulo 9, versículo 41 dice, Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías amartía, mas ahora porque decís vemos, vuestra amartía permanece. Entonces vemos que ahí la palabra amartía se utiliza para el pecado, pero si vemos el contexto de lo que está sucediendo, acá hablando Jesús directamente a los fariseos, dice, ellos de forma agresiva, porque ya le estaban respondiendo agresivamente a Jesucristo, diciéndole que si ellos acaso eran ciegos, entonces Jesucristo utiliza la palabra amartía para describir esa parte digamos, de agresión directa a Dios, ¿no? De ser hostil a Dios. Vamos a ver otro ejemplo en Juan 19:11. Dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba.
Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor amartía tiene. Entonces, nuevamente el contexto nos dice que, y hablando de Caifás, quien fue el que entregó al Señor Jesucristo, utiliza la palabra pecado como también ser hostil a Dios. Primera de Juan 1:8 dice lo siguiente: si decimos que no tenéis amartía, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, aquí nuevamente utiliza esa palabra como ser hostil a Dios. Ahora, amartía es universal. Miremos, por ejemplo, cómo lo dice también Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos amartía, o sea, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si se dan cuenta, acá también utiliza la palabra amartía a nivel universal, y universal por lo que utiliza el término todos, o sea, todos pecamos, ¿listo? Ahora, y su poder ha mantenido a la humanidad bajo el control. Ahora, el poder del pecado es tan nefasto y su dominio es tan maligno que Pablo casi personaliza la palabra amartía diciendo que reina. Imagínense, en Romanos 5:21 vamos a ver esa personificación de la palabra amartía. Y dice, para que así como el amartía reinó para la muerte, y si se dan cuenta, acá la palabra pecado, donde vemos ahí amartía, pecado, le está dando una connotación de personalidad, ¿no? Porque dice, así como el pecado reinó, pues el pecado es un acto, como ustedes mismos lo están diciendo, pero acá dice él, le está dando la connotación como si fuera una persona que reina. Dice, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces entendamos también que el pecado también a veces se identifica o se le da personalidad. Al dársele personalidad, como lo está haciendo en este momento Pablo, no quiere decir que sea un ente en sí, sino que lo utiliza de esa manera Pablo para mostrar que tiene dominio sobre nosotros en alguna manera. Ahora, quiero que miremos también Romanos 6:14, donde dice, porque la amartía no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ahora vemos también una condición de esclavitud. ¿Por qué? Porque el pecado se está enseñoreando sobre algunas personas, pero aquí, digamos, el texto dice que no se enseñorea sobre los que estamos bajo el poder de Cristo, ¿no? Pero los que no están bajo el poder de Cristo, pues el pecado sí se enseñorea. Entonces vemos también acá que el pecado también tiene una connotación de dominio. ¿Y qué hace qué? A las personas esclavas. Listo, Vamos Diego. a utilizar otro concepto que muestra el Nuevo Testamento, que es parakoi. Parakoi significa dejar de escuchar o no estar dispuesto a escuchar. A menudo uno oye lo que quiere oír y en última instancia el pecado significa cerrar los oídos a Dios para no escucharle a Él, sino a uno mismo. Aquí yo pongo otra cosa. Muchas veces, primero, no queremos escuchar a Dios. No permitimos que Él a través de las personas ingrese, pero sí queremos buscar lo que nosotros queremos escuchar. Pero también aquí pasa otra cosa. Queremos escuchar algo, no simplemente nuestros pensamientos, sino cosas que de pronto nos quieran satisfacer a veces en ciertas preguntas que no conocemos. Por eso muchas veces acudimos hay gente que acude o a los pastores o a una persona para querer escuchar lo que esa persona tiene un mensaje pues, supuestamente que lo satisfaga en su momento. Entonces muchas veces no es solo cerrar los oídos a Dios, sino también querer escuchar lo que quiere, lo que normalmente nuestro ser, nuestra pecaminosidad quiere escuchar. Por eso muchas veces no buscamos el consejo a Dios, sino incluso a personas, amigos que dicen cosas que no tienen que ver muchas veces con lo que dice la palabra de Dios. La palabra paracoe aparece 3 veces y generalmente se traduce en el Nuevo Testamento como desobediencia. Vamos a ver estos ejemplos en Romanos 5:19, porque así como la desobediencia o paracoe de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí vemos que desobediencia traduce paracoe, dejaron de escuchar. ¿Quién dejó de escuchar y no obedeció o no quiso escuchar al Señor? Fue Adán. Recuerde que el Señor ya tenía un plan para todo y él podía hacer muchas cosas para que Eva nuevamente se restableciera y estuviera junto
con Adán. Pero, ¿qué pasó con Adán? Adán empezó a escucharse a sí mismo. Él no quiso escuchar a Dios, no le pidió consejo a Dios y se cerró. Y por eso vino la desobediencia. Si nosotros miramos 2 Corintios 16, otro versículo dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia o para coe, cuando vuestra obediencia sea perfecta, y estando prontos para escuchar a quienes, a los que dejan de escuchar. Normalmente, ¿qué pasa cuando un hijo no escucha a sus padres? Entra en una actitud de desobediencia. El padre da buenos consejos, así como el Dios nos da sus consejos a través de la palabra. Los hijos que realmente no obedecen son los que no escuchan. ¿Y qué hacen ellos? ¿Se escuchan a sí mismos o escuchan a los amigos? Que normalmente lo veíamos en el Antiguo Testamento, que mucha gente buscaba a aquellas personas que le dieran un consejo malo, y esto también es pecado en estos casos. Entonces, normalmente hay personas que se escuchan a sí mismas, no buscan el consejo de Dios y buscan responderse a sí mismas o buscan personas que realmente no son las indicadas. Otro lo encontramos en Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí vemos que transgresión es pecado, pero también habla que qué y desobediencia. Aquí no habla que y todo pecado, aquí ya lo abre, transgresión y desobediencia. O sea, la persona que hace los actos malos y desobedece, que no escucha al Señor, que se cierra a escuchar la palabra de Dios, recibe justa retribución, de acuerdo a lo que habla el contexto de estos pasajes. Gracias, Diego. Bueno, acabamos de hacer un pequeño experimento con respecto al pecado hamartía y hatak, que es errar al blanco. Y entonces erramos al blanco con respecto a la pregunta y a la respuesta que se dio, porque el poder del pecado no es la muerte. Así que quiero que el primero que me busque 1 Corintios 15:56 y lo pegue ahí, lo copie y lo pegue, ese se va a llevar el premio, porque ahí está la respuesta. 1 Corintios 15:56. Entonces, mientras ustedes buscan el texto y lo pegan ahí, el primero que lo pegue, le vamos a dar ese premio. Igualmente también a Ricardo, no se preocupe, nos mandan el correo y le damos ese premio, pero era para un ejemplo de que Hamartía y Hatak es cerrar al blanco. ¿Listo? Entonces, el texto para que lo peguen ahí, 1 Corintios 15:56, y ahí está la respuesta a la pregunta que había hecho. Recuerden que siempre es con Biblia. Si no hay respuesta con Biblia, no lo crean. Bueno, mientras que dejan sus respuestas allí, vamos a seguir con otro de los tantos términos que encontramos de pecado en el Nuevo Testamento. Y la palabra es parábasis. Parábasis en el Nuevo Testamento se usa 7 veces solamente. Poquita, ¿no? En su forma verbal, la palabra significa ir al otro lado o pasar más allá. Y por lo tanto, ir a un territorio prohibido. Entonces, cuando uno va a un lugar donde no debiese ir, está haciendo parábasis, que es ir más allá o ir a un lugar que no debe ir, a un lugar prohibido. El sustantivo describe un rompimiento deliberado de la ley. Imagínense ustedes, la violación de un mandamiento, ir a una zona prohibida, por lo tanto se traduce como transgresión. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo de parábasis y es Romanos 4:15, que dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay parábasis, o sea, transgresión o ir más allá, y eso es lo que se entiende por ese tipo de pecado. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las parábasis hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Allí vemos otra vez la palabra que determina parábasis, que es entonces ir más allá, ir al otro lado o ir a algo prohibido. Y la última, Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda parábasis y desobediencia recibió justa retribución. Entonces aquí vemos este otro término que nos habla de parábasis en griego, que es entonces ir al otro lado, pasar más allá o ir a un lugar prohibido. Ahora sí vamos entonces a ver quién fue el primero que escribió. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro? 1 Corintios 1:55, pero era 1:56, pero Joana lo corrigió y dice, ya que el aguijón de la muerte, es el pecado, y el poder del pecado es ¿qué? La ley. Muy bien, Joana. Se acaba de ganar ese premio. Muy bien. Entonces, recuerden eso.
debemos siempre pedir que, bueno, una cita bíblica, usted está diciendo algo, muéstreme la cita bíblica para realmente saber que sí es verdad. Bueno, y como podemos ver, efectivamente con una cita bíblica es con un escrito está, ¿no? Como el Señor Jesucristo decía. Qué buena ejemplo con respecto a no pegarle en el blanco. Bueno, vamos a mirar otro de los términos que también podemos encontrar a lo que se refiere el pecado. Y otra de las palabras es paratoma. Paratoma se usa 23 veces e indica caer cuando se debería estar parado. O sea, muchas veces el término paratoma se utiliza como simbología del pecado y como les digo, significa caer cuando debería estar parado. Ahora, significa una caída, una falta, y comúnmente se traduce como ofensa. Entonces miremos lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 14. Mire dónde aparece la palabra, en este caso, paratoa, que también es símbolo de pecado. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus paratomas, entonces ahí viene ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces vemos ahí también ese término y si leemos el siguiente versículo, vuelve y lo utiliza, mire, mas si no perdonáis a los hombres sus paratomas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros paratomas. Entonces ahí volvemos a utilizar ese término. Si es como enriquece Dios a través de estos ejemplos lo que es el símbolo del pecado, o sea, pecar también es ofender. Veamos otro término que también aparece en la palabra de Dios en Romanos 4:25. Y aquí nuevamente lo vuelve y lo traduce como ofensa o también transgresión, el cual fue entregado por vuestras transgresiones. Entonces ahí es del mismo término para pecado, pero lo escribe en griego como para toma y resucitado para vuestra justificación. Y Romanos 5:15 vuelve y utiliza este mismo ejemplo. Dice, pero el don no fue pero el don no fue como la transgresión. O sea, ahí está utilizando la palabra paratoma, porque si fue por la paratoma, ya que uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, que en este caso es Jesucristo. Entonces, si se dan cuenta, todas estas palabras para pecado está denotando el acto menos deliberado. Entonces estamos viendo el de transgresión. Aunque no parece muy ofensivo, pero el Señor lo utiliza también para identificar cómo, en este caso, el sacrificio de Cristo tuvo una connotación más fuerte en su obra. Otro concepto para el pecado en el Nuevo Testamento es anomía. Anomía aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. Sugiere desprecio o violación de nomos. ¿Qué significa nomos? La ley. La mayor parte del tiempo, la versión Reina Valera del 60, que es una de las más exactas, si lo podemos decir, la traduce como iniquidad, maldad. Vamos a ver en estos pasajes realmente cómo aparece anomía. Mateo 7:23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hacedores de iniquidad. Aquí otro, digamos que muchas veces la gente pregunta, bueno, ¿cómo así que apartados de mí, hacedores de maldad? Cuando miramos este versículo está hablando de qué? De aquellas personas que desprecian o violan ¿qué? Nomos, la ley. Aquí está dirigido a aquellas personas que hablan de que los mandamientos no deben ser cumplidos. Y aquí le dice el Señor, apartados de mí, despreciadores o violadores de nomos, la ley. Y esto es muy importante entenderlo. Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Aquí ya vemos que el Señor ya está hablando de los que hacen ¿qué? Desprecian o violan la ley. Mateo 23:28, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Están llenos de qué? De hipocresía y de desprecio y violación a la ley. Aquí ya habla estas personas abiertamente, aquellas personas que muestran desprecio y violación a la ley. Qué pena que repita tanto esto, pero es muy importante comprender el concepto de anomía.
personas que desprecian y violan la ley. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, aquí la maldad lo dice, y por haberse multiplicado mucho las personas que desprecian y violan la ley, el amor de muchos se enfriará. Mire, y esto no necesita un estudio grande para entender que aquellas personas que desprecian ¿qué? Desprecian el no mentir, el no matarás, desprecian cada una de las normas que Dios estableció en sus 10 mandamientos. ¿Qué pasa? Estas personas están enfriando, son frías. Esto es lo que encontramos hoy en día en la sociedad, personas frías, personas que ya la muerte, el mentir, el robar es algo normal, no les interesa, desprecian todo esto, desprecian lo bueno y desprecian lo bueno y lo llaman, perdón, desprecian lo malo, lo bueno y lo llaman que a lo malo lo llaman bueno. Entonces aquí vemos algo que lastimosamente se ve mucho en esta sociedad. Gracias, Diego. Oscar, nos están haciendo una pregunta. Dice Jimena Solarte, ¿cómo así que la ley? Con respecto a la pregunta que habíamos hecho anteriormente. Sí, Quisiera responderle a Jimena para que todos pudiéramos tener claro por qué la ley viene a ser el poder del pecado. Hay un texto que nos puede dar luz y siempre que podamos ir a la Biblia es muchísimo mejor que de pronto solo explicaciones por parte de los hombres, ¿no? Mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 7. Porque, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice? En ninguna manera, ¿cierto? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, por qué el pecado coge connotación o toma poder? En este caso, porque si nosotros no tuviéramos ley, pues el pecado no tendría la relevancia que tiene ahorita. Pero por lo que hay la ley, nos muestra qué es el camino que debemos seguir y ahí es donde él coge poder. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros siempre por lo general nos colocan una restricción es cuando se levantan esos impulsos, esas tendencias hacia el pecado para tratar de transgredir lo que Dios está prohibiendo. ¿Qué podemos decir adicional a esto, Oscar? sí, totalmente. Y además que el 1 Corintios 15:56 ahí claramente dice, ¿no? Dice, y el poder del pecado, la ley. Entonces ahí no podemos decir nada en contra de eso. Solo estábamos mirando entonces que siempre la respuesta debe ser bíblica. Y hay un comentario más. Cecilia Leguizamón dice, cuando cumplo la ley, ya no soy esclavo del pecado y pasamos de muerte a vida. ¿Qué me pueden decir ustedes, compañeros? Que pasamos de muerte a vida. Bueno, yo diría una cosa, sí, cuando no se les olvide que las consecuencias del pecado es que la muerte, La ¿cierto? muerte. Entonces, si nosotros perseveramos en el pecado, entonces ahí está el aguijón, ¿no? Que el aguijón es ese, la muerte, ¿no? Que era el texto que decía en 1 Corintios 15:56. Ahí está la muerte. Pero si nosotros empezamos a cumplir la ley, realmente, pues cumplir la ley no me da la vida. ¿Quién otorga la vida? Jesús. Jesucristo, ¿no? Entonces ahí es interesante este concepto porque Jesucristo él mismo dijo, yo soy la vida. Entonces, en él se encuentra la vida. ¿Qué es lo que pasa? Pues Jesucristo me da la vida y me capacita no solamente, sino que me da el poder para poder cumplir la ley. Ahí ya es diferente. No es guardar la ley la que me da la vida, es Jesucristo el que me otorga la vida y aparte de eso me otorga la capacidad para cumplir la ley. Claro está que Así si es. transgredo la ley, nuevamente el poder de la muerte está sobre mí, ¿no? Sí, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, sí, el concepto de pronto le faltaría ahí agregarle que es Jesús, es el Espíritu Santo el que nos lleva a cumplir con sus estatutos, porque por nosotros mismos es imposible. ¿Listo? Bueno, anomía. Anomía, el término anomía literalmente es sin ley. ¿Listo? Porque la palabra para ley es nomos y la A pues niega el sustantivo. Entonces aquí vemos que anomía es un pensamiento de irse en contra de la ley. La palabra describe la condición de una persona que vive y actúa en contra de la ley.
La muy conocida fórmula de Primera de Juan 3:4 define el pecado como transgresión de la ley o ilegalidad o anarquía. Entonces, cuando una persona dice que no hay que guardar ya la ley de Dios, que no hay que guardar ninguna ley, entonces esa persona tiene ese tipo de pecado que se llama anomía, que es irse en contra de lo que Dios estableció como su ley, que es fundamento de su reino. Y un ejemplo podemos verlo en Romanos 4:7. Romanos 4:7 dice, bienaventurados aquellos cuyas anomías son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Listo? Entonces aquí vemos que anomía tiene que ver con alguien que vuelve otra vez, que es atraído a la obediencia y no a la desobediencia, porque si nosotros pensamos que aunque somos salvos por gracia vamos a seguir viviendo en desobediencia, Pablo claramente dice que no. Luego por la fe anulamos la ley en ninguna manera. Antes la confirmamos. Romanos 3:20, 31. ¿Listo? Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido la anomía, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Allí vemos otro ejemplo de anomía, de rebelión o irse en contra de la ley. Y el último, primera de Juan 3:4, el que acabamos de leer, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es anomía. Ya, con eso es todo. Ahí, anomía. No guardar la ley o no obedecer la ley. Bueno, y para finalizar, vamos a ver el último término que aparece en la palabra de Dios. Le habíamos dicho que en el Nuevo Testamento son 6 significados que se le da para la palabra pecado. Y la última es adikia. Adikia conlleva el sentido ético de injusticia o la ausencia de justicia y se traduce como impiedad. Entonces es muy importante este término porque mire lo que dice Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda adiquia, impiedad. Y mire que esto tiene connotación también de pecado e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, hacer este acto de impiedad también es pecado. Pero no solamente esto, sino también extravío. Imagínense, también extravío. Veamos en lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 15. Dice, has dejado el camino recto y se han, ahí dice, adiquia, extraviado, que también es un símbolo de pecar, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, ahí vemos otra connotación aún más fuerte con respecto al pecado, que es también estar extraviado. Y por último, quisiera que leyéramos lo que es 1 Juan capítulo 5, versículo 17. Y dice, toda adiquia, toda injusticia, como dice ahí, es pecado. Entonces vemos que también ahí la injusticia es pecar. Dice, pero hay pecado de no muerte. Entonces, podemos ver todo lo que encierra las palabras de lo que es pecado en el Nuevo Testamento y creo que hoy hemos tenido un material suficientemente amplio para entender la connotación de pecado. Entonces, pecado no es solamente como a veces decimos, pecado es transgredir la ley. No, pecado también, como acabamos de ver, es extraviarse, es cerrar al blanco, es muchísimas más cosas. Al tener un concepto tan amplio de lo que es pecado, nosotros podemos ver más claramente el propósito y la voluntad de Dios para con nosotros. Bueno, muchachos, ya esta es la parte final. Quisiera destacar aquí y agradecer a cada una de las personas que nos han escrito. Quiero mostrar el último comentario antes de ir haciendo la reflexión del día de hoy. Dice, perdón, dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Romanos 6, versículos 6 y 7. Entonces, creo que esta tarde, esta noche ha sido muy beneficiosa para cada uno de nosotros. Y hemos querido esta semana en particular tratar este tema con respecto al pecado, porque si nosotros tenemos claro lo que Dios quiere de nosotros y sabemos qué es pecar, es más fácil seguirlo a Él. Y entendemos que muchas veces los conceptos que tiene el mundo, las palabras que han dicho algunas personas con respecto a lo que es pecado, muchas veces no va en armonía con lo que Dios quiere.
queremos mostrarles a la luz de las Escrituras qué es lo que es verdaderamente el propósito y el designio de Dios para cada uno de los que quieren seguirlo fielmente a Él. Entonces, quisiera para cerrar esta reflexión pedirle entonces a Oscar que nos regale una palabra de oración. Vamos entonces a orar en este momento. Oremos. Amado Padre Celestial y Dios Eterno, la gloria y la honra sea para ti por los siglos de los siglos, Dios. Te agradecemos por este momento de estudio de tu palabra. Te pido que las palabras que pronunciamos durante esta hora de estudio, que lo que se quede sea lo que realmente nos va a ayudar a ser mejores personas. Que lo demás que salga de nuestras mentes, pero que sea tu palabra, que es la que realmente hace el trabajo en nuestra mente, en nuestro corazón. Bendice a aquellos que nos están escuchando, a sus familias ayúdales, Señor. Ayúdanos cada día a perseverar, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces, muchachos, solamente nos queda entonces es invitar a cada una de las personas a que a través de Facebook, no se les olvide también de YouTube, estamos subiendo cada una de las temporadas que estamos con cada uno de los temas, para que ustedes nos sigan, denle like, de manera que cuando programemos todos estos encuentros, todas estas clases, les llegue el mensaje, la notificación, ustedes puedan compartirlo también con las personas que aman y quieren o quieran conocer de Cristo, y con eso podemos hacer crecer este ministerio para honra y gloria de Dios. Muchas gracias a los que allí están agradeciendo también. Cecilia Leguizamón, amén. Muchas gracias a mis hermanos, excelente tema, que mi Dios les siga dando de sabiduría. Bendiciones para todos, a ustedes también, doña Cecilia, que también Dios le dé sabiduría cada día. Joana Tobar, muchas gracias, Dios le bendiga también a usted, Joana, y a su familia. Y Ángela Saldarriaga, amén. Gracias por acompañarnos esta noche y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Recuerden que Netflix es estudios bíblicos y algo más. Dios los bendiga, hasta luego, buenas noches. Así es, no se les olvide también, nos pueden seguir también por Spotify, tenemos ahora también lo que es para todas las transmisiones en las cuales ustedes nos pueden seguir. Entonces, que tengan una feliz noche.